Y bueno, pues le doy la bienvenida y ahora sí, maestro, ya lo dejo en su clase. Ok, muchas gracias. Después de los comerciales. Muy Después- bien. Bueno, buenas noches a todos. Sé que son vacaciones y al final del día, al final del día, pues muchos ya andan en la playa echando rostro y echando llantita, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. Pero hay que trabajar y hay que seguir estudiando. Muy bien, bueno, pues en esta ocasión vamos a ver esta acción pro forma, mejor conocida en el foro jurídico como otorgamiento de firma de escritura. En este sentido, pues si la vemos desde una óptica muy sencilla y muy práctica, pues no le vemos mayor problema. Sin embargo, bueno, pues sí tiene varias situaciones que atender y obviamente vamos a verlo también con la visión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ustedes saben perfectamente que el Código Civil de toda bueno, de todas las entidades federativas tienen el mismo sentido tratándose de compra-ventas de bienes inmuebles. En tratándose de bienes inmuebles, esto debe constar en escritura pública para darle formalidad a ese contrato. Pero también vamos a ver la casuística de este acto jurídico y obviamente en estricto sentido tiene un vicio en cuanto a su origen. ¿Qué vicio? Bueno, pues está viciado de una nulidad relativa. ¿Por qué nulidad relativa? Ah, bueno, porque es una falta de forma en cuanto a que el contrato tiene que celebrarse en escritura pública. Pero obviamente desde el momento en que se demanda esa situación, la nulidad relativa se ve convalidada por el consentimiento de la persona que está solicitando ese perfeccionamiento de ese contrato. Ahora bien, eh, bajo ese contexto, vamos a ver que la acción pro forma puede ser ejercitada en este momento con los códigos procesales actuales contra la persona que aun cuando no sea titular registral, puedo pedirle el otorgamiento de firma de escritura. Pero ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a una sentencia que no puede ser ejecutable. ¿A qué me refiero con no puede ser ejecutable? A que obviamente sí está condenado el otorgamiento de firma de escritura, pero no es el titular registral. Entonces, al no ser el titular registral, no podría comparecer ante el notario para perfeccionar ese acto jurídico. Por lo tanto, se dice que es inejecutable. Sin embargo, se está utilizando esta sentencia pro forma para efecto de dar publicidad al acto jurídico y poder tramitar en ocasiones el traslado de dominio ante las autoridades administrativas llamadas municipales o alcaldías. ¿Para qué efecto? Bueno, ustedes saben perfectamente que en la actualidad ya se tiene que exhibir para obtener estas boletas catastrales eh, propiamente o el título de propiedad, ¿sí? O bien una sentencia ejecutoriada. Y en este caso particular, pues es la sentencia ejecutoriada la que viene a sustituir el contrato de compraventa privado a través de la condena a la persona al otorgamiento de firma de escritura, para que surta, en cierta manera, efectos frente a terceros. Ahora bien, eso es, en estricto sentido, el otorgamiento de firma de escritura. ¿Y qué es de fondo? Pues es el cumplimiento de un contrato. Ese cumplimiento de contrato tiene que ser formalizado. Ahora bien, muchas de las veces, compañeros, me queda claro que puede haber una situación de que a lo mejor fue una compraventa en abonos, una compraventa de contado, y que se establece un plazo para la entrega de su ocupación del inmueble. Puede darse esa hipótesis, claro que sí, definitivamente que sí. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto en la praxis? Lo más curioso y lo más raro, y por eso por ahí ustedes escuchan esto de la mafia inmobiliaria, es que la gran mayoría de las ocasiones va el demandado y se emplaza, pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando pides la entrega de desocupación del inmueble. Si simplemente es el otorgamiento de firma de escritura y al demandado y se emplaza, no le veo mayor problema. Pero cuando
pides el otorgamiento de firma de escritura más la entrega de su ocupación del inmueble y va el demandado a emplazarse, ahí sí tenemos que prender los focos rojos. ¿Por qué? Porque posiblemente es un 4 que le están poniendo a otra persona para efecto de despojarlo del bien inmueble. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es ordenar que la sentencia sea notificada en el domicilio donde se debió haber llevado la diligencia de notificación y emplazamiento. Obviamente no está prohibido el que el demandado vaya y se notifique, sin ningún problema. Eso no está prohibido. Sin embargo, sí presta suspicacia, ¿no? Porque al final del día, ¿cuántas veces o hacen lo siguiente? Van y se allanan. Aparte de irse a notificar, se allanan. Ya es muy raro esa situación, el hecho de que, bueno, sabes que te vamos a lanzar si no cumples con la sentencia, ¿no? Entonces eso provoca una suspicacia en el órgano jurisdiccional y obviamente pues provoca necesariamente el que se notifique en el domicilio del demandado. No podríamos ordenar una inspección judicial, no podríamos ordenar una notificación personal para verificar quién está bien en el domicilio, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque obviamente perderíamos la objetividad e imparcialidad por parte del juzgador. Entonces, ¿qué se hace? Pues a través de, una vez dictada la sentencia, se ordena inmediatamente que se notifique en el lugar en donde se debió haber hecho la diligencia de notificación de emplazamiento. Estas características del otorgamiento de firma de escritura, repito, nada más es para darle la formalidad que requiere la escritura. Pero por favor, les quiero pedir un favor muy grande, abogados. No cometan o no quieran verse muy suspicaces ustedes y quieren llegar a un convenio en un otorgamiento de firma de escritura. Eso no es posible. Por favor, y no se enojen, por favor, no se enojen cuando les digo no. A ver, ubiquémonos. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? ¿Cómo es que quieres llegar a un convenio en un otorgamiento de firma de escritura? Sí, obviamente, aquí lo que se está pretendiendo es que te presentes ante el notario. ¿Por qué no vas y lo haces voluntariamente y tan se acabó? ¿Por qué un convenio? ¿Por qué la necesidad de un convenio? No hay la razón de ser para celebrar un convenio sobre otro convenio, sobre un contrato, ¿me explico? Ahora, ¿qué, que muchas de las veces dicen, a ver, dame 30 días para presentarme ante el notario y al mismo tiempo te entrego y desocupo el inmueble. ¿Qué va a pasar? Si quieren tomarme el cabello, bueno, pues obviamente sé perfectamente que no va a cumplir. ¿Y qué va a pasar? Pues lo vamos a ir a lanzar, necesariamente. Obviamente no está ahí el demandado. En muchas de las ocasiones no está el demandado. Entonces, hay que evitar esas violaciones. Sé perfectamente, eh, los llamo yo mañas 2, o sea, sé perfectamente que hay mañas 2 en varios asuntos, varias situaciones, y que obviamente, pues el olfato judicial te dice, aquí hay peligro, esto no se ve normal. Y obviamente, bueno, pues sean muy cuidadosos cuando quieren hacer una trampilla, porque pues sí nos damos cuenta, digo, al final del día, eh, a lo mejor podemos equivocarnos, pero pues sabemos más o menos el tejimaneje de las mafias que se dan, por ejemplo, en ciudades de Sohualcoy, ahorita últimamente en Tecámac, en Ecatepec, en donde se despoja personas que no son oídas y vencidas en juicio, ¿eh? Tengan mucho cuidado con esas situaciones y que obviamente, bueno, pues el juzgado pues, es de buena fe y cae muchas de las veces en esa situación. Eso para cuestiones prácticas. Pero obviamente también vamos a enfrentar ahorita la acción pro forma con la usucapión, porque muchas veces no se han actualizado ustedes, compañeros, y obviamente ya hay un criterio jurisprudencial que nos habla en la novena época en el sentido de que es potestativo para el justiciable promover o la acción pro forma o la usucapión. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos jueces decían que era improcedente la acción pro forma, perdón, que era improcedente la usucapión porque era viable la acción pro forma.
¿Me explico? Porque estabas demandando al titular registral. ¿Y por qué demandabas al titular registral? Si obviamente podías ir a otorgamiento de firma de escritura. Sin embargo, pues esas decisiones, con todo respeto para esos colegas, estaban completamente equivocadas, porque al final del día es una acción, el derecho de acción es potestativo de cada uno de nosotros y podemos decidir qué acción ejercitar. Si perdemos, pierden ustedes. Y perdón, si ganan, ganan ustedes. Nosotros no tenemos ninguna potestad para decidir qué acción tienen que ejercitar. Y así lo refleja la Corte en ese criterio jurisprudencial, en donde dice que es potestativo del ciudadano decidir si promueve la usucapión o promueve la acción pro forma. No hay una situación en donde, por ejemplo, si se ejercita la acción pro, imagínense, ejercitamos la usucapión y te dice que no procede porque tiene que ser la acción pro forma, o al revés, que no procede la acción pro forma para ir a la usucapión. Eso no es posible, eso no es viable. El juez no puede decidir esa situación, porque al final del día, repito, el acceso a la justicia es de ustedes. Yo no puedo decidir por ustedes qué acción es lo que deben ejercitar, o cómo lo deben plantear, o cómo deben decidirlo, ¿eh? Eso es incorrecto, totalmente incorrecto por parte del órgano jurisdiccional. Ahora bien, ¿cuál va a ser la nueva perspectiva, la nueva visión con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Pues déjenme decirles que ya no va necesariamente el demandado, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tiene que ser a fuerzas el titular registral. De no ser así, no se va a admitir esa demanda. ¿Me explico? Entonces, aquí ese es el cambio que se tiene. ¿Y por qué se cambió ese panorama o por qué se cambia esa situación? Bueno, la razón de ser es precisamente los antecedentes que les dije al principio, el evitar que se despoje a personas que no son oídas y vencidas en juicio o que se hagan triquiñuelas para efecto de no llevar a cabo todos los trámites, sea fiscales o administrativos, de manera correcta y adecuada. Por lo tanto, de esta manera se garantiza que si yo voy a ejercitar la acción pro forma, tengo que adquirirla necesariamente, pues así lo podemos ver, necesariamente del titular registral. ¿Me explico? Y entonces, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, única y exclusivamente se va a ejercitar esta acción en contra del titular registral. Es decir, que a fuerzas él te tiene que vender el bien inmueble. De no ser de esa manera, no procederá la acción pro forma. ¿Me explico? Como sucede hoy, independientemente que no sea titular registral, dictamos la sentencia condenatoria, pero pues sabemos que se vuelve inejecutable. Entonces, bajo esos lineamientos, vemos perfectamente que en esta ocasión, pues es acertado lo que hace el legislador en el Código Nacional para efecto de establecer ya de manera real y concreta que el titular registral es quien está llevando a cabo esa compraventa y no terceras personas que pueden provocar, repito, el desalojo de personas que no tuvieron la oportunidad de defenderse correcta y adecuadamente ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, esta acción también no prescribe, no tiene un plazo de prescripción. Ustedes pueden intentarla en el momento que ustedes lo consideren pertinente y necesario. ¿Por qué? Porque al final del día, les repito, esto es una situación de que cada ciudadano sabe perfectamente que al momento de llevar una escritura de un inmueble, pues tiene que erogar un gasto necesariamente, como son los honorarios del notario, los honorarios que le pagan por un porcentaje de acuerdo al orden del bien inmueble y que obviamente muchas veces no se tienen para poder pagar. Por eso también esto, repito, no cambia nada con el Código Nacional, el hecho de que pues, si no te alcanza el dinero para poder llevar a cabo un otorgamiento de firma de escritura, pues puedo llevar a cabo el procedimiento de usucapión, necesariamente, ¿no? Puedo llevarlo a cabo para que pues, el título de propiedad se base en mi sentencia, va a ser inscrita y que obviamente la inscripción pues tiene un costo mucho menor a lo que es la cuestión de la escritura. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta,
el otorgamiento de firma de escritura, también va a presentar, bueno, como ustedes pueden dar cuenta, es una formalización de ese contrato privado que llevaste a cabo. Ahora bien, vamos a ver otra problemática rápidamente que presenta esta acción pro forma. En cuanto a que les dije en un principio que estamos en presencia de una acción de cumplimiento de obligaciones. Y en este caso, los elementos estructurales de la acción pro forma son precisamente el justificar la existencia de un vínculo jurídico, necesariamente, y obviamente la exigibilidad en la obligación, y el tercer elemento, el incumplimiento de esta por parte de algunas de las partes. Lo repito, por si alguno lo está apuntando, es, primer elemento, la existencia del vínculo jurídico. Dos, la exigibilidad del cumplimiento de la obligación. Y tres, el incumplimiento que se puede dar por parte de cualquiera de los contratantes. Ahora bien, vamos a detenernos en el segundo elemento. El primero, pues es obviamente exhibir el contrato, donde se justifica la vinculación jurídica de compra-venta, donación, dación en pago, etc., etc., etc. Bueno, bajo esos lineamientos, ¿sí? En este caso particular, la exigibilidad. Este elemento, ¿cómo queda acreditado?